Bueno, me presento, soy Fabio Molina y justo con mis compañeros vamos a presentarles lo que son el tema de sucesiones, límites y funciones. Yo soy el grado 1106, mi compañero Manuel Concera, el 07, Edic Murillo, que es mi compañero de curso, 1106, y Jesús Tobar, de 1106. Bueno, ¿cuál es el propósito de este trabajo? El propósito de esto es dar a conocer los diferentes temas, los cuales veremos más adelante con profundización en cada uno de ellos. Esto con el fin de aprender un poco más de sus matemáticas y las ramas que tiene dentro de esto. A continuación veremos cómo se planteará cada tema. Bueno, cabe aclarar que esta parte la hice yo dividiéndola en tres secciones. Cada una de ellas se compondrá de 5 subtítulos en los que hablaremos a profundización de cada uno. El primero, pues, son las funciones. Como dije, la dividí en 5 subpartes. La primera que haremos son los conceptos, la historia, los personajes destacados y para qué se utilizan, y claramente algunos ejemplos de nuestra vida cotidiana y con los cuales aprenderemos más. También lo mismo en la segunda, sesiones, conceptos básicos, historia y ta, ta, ta. Ahora empezamos con lo que son las funciones. Bueno, una función es una relación o correspondencia entre dos magnitudes, de manera que cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda, o ninguno en este caso también, que llamamos imagen o transformado. A la función se le suele asignar por la f, y a la imagen, que es el resultado del otro lado, por f de x, siendo la x la variable independiente. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la parte de la historia de funciones. El concepto de función como un objeto matemático independiente, susceptible de ser estudiado por sí solo, no apareció hasta los inicios del cálculo en el siglo XVII. René Descartes, Isaac Newton y Gottfried Leibniz establecieron la idea de función como dependencia entre dos cantidades variables. Leibniz, en particular, acuñó los términos dependientes entre dos cantidades variables: función, variable, constante y parámetro. La notación fue utilizada por primera vez por el francés Alexis Claude Clarinot y por el suizo Leonard Euler en su obra. Inicialmente, una función se identificaba a efectos prácticos como una expresión analítica que permitía calcular sus valores. Sin embargo, esta definición tenía algunas limitaciones. Expresiones distintas pueden arrojar los mismos valores y no todas las dependencias entre dos cantidades pueden expresarse de esta manera. En 1837, el matemático alemán Johann Peter Gustav propuso la definición moderna de función numérica como una correspondencia cualquiera entre dos conjuntos de números, que asocia a cada número en el primer conjunto un número del segundo. Bueno, Ptolomeo. Ptolomeo nació en el año 100 y murió en el año 1170. Desarrolló la trigonometría griega y sus aplicaciones en la astronomía. Alcanzan su apogeo con esta obra. Su primera aproximación al concepto de la función, cuando describió las leyes de la naturaleza como relaciones de dependencia entre dos magnitudes. En ella no se encuentra, sin embargo, ninguna exposición sistemática de la trigonometría. Tan solo se demuestran aquellos teoremas que son necesarios para la resolución de los problemas particulares, poniendo énfasis en las relaciones entre las variables que determinan dichos fenómenos y que puedan ser expresadas en términos matemáticos. Ptolomeo estableció en el Almagesto una tabla que proporcionaba la longitud de las cuerdas en función de los arcos de circunferencia, que se obtienden a lo que valía dar una tabla de seno. Nicolás de Oresme nació el 1 de enero de 1323 y falleció
el 11 de julio de 1382. Bueno, en su primera aproximación al concepto de función fue cuando describió las leyes de la naturaleza, como relacionarse de dependencia entre dos magnitudes. Fue el primero en hacer sistemáticos de diagramas para representar magnitudes de sus variables. Oreme contribuyó a la matemática a través de la inversión, un tipo de geometría de coordenadas que trazaba la relación en una tabla de valores de a pares como las variables independientes y dependientes de una función y una gráfica bidimensional. Cabe recalcar que Nicolás de Oresme fue un genio intelectual perteneciente a la escolástica, tardía por su actividad como economista, matemático, físico, astrónomo, filósofo, psicólogo y musicólogo. Eh, Bueno, Galileo Galilei nació en el año de 1564 y falleció en el año de 1642. Pues fue un astrónomo, bueno, fue un astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico italiano, que pues se relacionaba pues estrechamente con la revolución científica. El eminente el hombre del Renacimiento, más conocido como el hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y las artes. Uno de sus logros pues lo incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas y la primera ley del movimiento, y también tuvo como un apoyo en ¿cómo se llama? En la revolución de Copérnico. Pues pareció entender el concepto de función aún con mayor claridad. Sus estudios sobre el movimiento tienen clara comprensión entre una relación y variables. Entre las funciones que estudió Galileo se destacan por sus sorprendentes consecuencias, como la función 1 a 1, 2n, tiende a n, entre los naturales y sus cuadrados, que demuestra que hay tantos números naturales como cuadrados perfectos. Las funciones, como la pueden ver aquí en la diapositiva, estas como que prueban que dos circunferencias, bueno, hay dos circunferencias, una con doble radio que la otra, y tienen el mismo número de puntos. Bueno, ahora vengo a hablarles para qué se utilizan las funciones en la vida cotidiana. Bueno, usamos funciones matemáticas cuando estamos interesados en conocer cómo se comporta una variable con respecto a otra. Por ejemplo, en física lo usamos para relacionar la velocidad con la aceleración o la energía potencial con la altura, entre muchísimos otros ejemplos que nos pasan a diario de fórmulas que relacionan entre sí a dos o muchas más variables. Bueno, también tengo el ejemplo de funciones, que en este caso cogí el tipo de función constante. Su fórmula general es f de x, que es igual a k, donde k es un número cualquiera fijo, es decir, a toda x, independientemente de su valor, se le asigna el mismo valor que k. En el ejemplo, como ven aquí en la imagen, si el valor de k, que en este caso lo he puesto que sería 6. Como pueden ver en la gráfica, está ubicada la línea infinita sobre el 6 y así seguirá porque, como dije, es infinita y será constante por ese mismo número y por esa misma raíz. Ahora seguimos con el tema de sucesiones que estarán encargados mis compañeros. ¿Qué es una sucesión? Una sucesión es una secuencia de números u otros objetos matemáticos relacionados entre sí, en la que se tiene muy, pero muy en cuenta la posición relativa de cada número respecto del anterior. Ahora vamos a hablar sobre la historia de las sucesiones. Bueno, las sucesiones, que siguen una regla determinada, han llamado siempre la atención de los matemáticos de todas las generaciones. Pero, a pesar de eso, y de que se conocían desde tiempos lejanos, no fueron estudiadas de forma detallada hasta la época de mayor desarrollo de las matemáticas en el siglo XVIII. Fue en ese tiempo cuando se perfeccionó el concepto del límite
de una sucesión como el valor el cual acercan de forma sucesiva sus términos. Sin, sin cuestión alguna, Leonard Euler fue el matemático más destacado de esa época, gracias a sus contribuciones decisivas en diversos campos de las matemáticas, sobre todo en el campo de las sucesiones y de las series numéricas. También cabe destacar al matemático italiano Leonardo de Pisa, quien en el siglo XII introdujo en Europa una de las sucesiones matemáticas que mayor existencia tienen los fenómenos naturales, los números de Fibonacci. En general, las sucesiones se utilizan para representar listas ordenadas de elementos, pero sobre todo dentro de las matemáticas discretas son empleados de otras diversas maneras, como por ejemplo dentro de las ciencias de la computación en la teoría de juegos. Pues bueno, algo así, mire, pues más conocido, ajá, sí, como algo así, mire, fue un matemático, astrónomo y geógrafo persa. También fue astrónomo y jefe de la biblioteca de la Casa de la Sabiduría de Bagdad, alrededor de los años 820 a.C. Es considerado como uno de los grandes matemáticos de la historia. En sus obras ¿cómo se llama? Se incursionan en las ramas de la matemática como la astrología, astronomía, geografía e historia. Una de sus obras más importantes por su contenido algebraico que llevaba por título Hisab al-Garb wa Imukabala. Pues así se titula su libro, pues que fue más conocido, o sea, se consideraba como uno de los primeros libros del álgebra. Pues este también usaba como unos métodos geométricos más antiguos para resolver pues ecuaciones de segundo grado, el cual se conoce como completar cuadrado. Bueno, Leonardo da Pisa, más conocido como Fibonacci, nació en Italia de 1170 y murió en 1250. Para comenzar, me gustaría decir algo muy importante de él, que la sucesión de Fibonacci tiene un conjunto de propiedades muy impresionantes que nunca ha dejado de fomentar la curiosidad, el interés, y bueno, especialmente porque aparece muy usualmente en la naturaleza. Él fue educado en África del Norte. Su principal es Liber Abash, libro acerca de los vacos, donde se expone la importancia del sistema de numeración de Indoarábica, donde aparece un problema sobre el nacimiento de conejos, que da origen a la sucesión de Fibonacci. Por muchos años fue objeto de numerosos estudios que permitieron muchas de sus propiedades, además de Kepler lo relacionó con la sucesión áurea, el crecimiento de las plantas. Bueno, la sucesión o serie de Fibonacci se calcula sumando al número actual el número anterior, tal así que, bueno, 0,1,1 se calcula sumando el número anterior, el número actual y el número anterior. ¿Qué quiere decir? 1 más 1, 2. 1 más 3, 5. 3 más 5, 8. 8 más 13, 21. 21 más 34, 55. 34 más 55, 89. Y 55 más 89, 144. Pierre de Fermat. Fue un matemático francés que nació en Bedmont de Lomagne en 1606, perdón, y falleció en Toulouse en el año de 1665. Participó con Pascal en la creación pues, de la teoría matemática de la probabilidad. Él y René Descartes, pues en su época, inventaron la geometría analítica, pero cada uno por su lado. Eh,
Fue como el primero en estudiar las cuestiones del máximo y mínimo, mejor dicho, como derivadas, desde 1636, sirviéndose como los símbolos de François Viet. Trató como ampliamente la ecuación de la recta y de la hipérbola, la parábola y de la circunferencia. Ya. Leonard Euler. Bueno, fue un matemático y físico suizo que introdujo la notación moderna de las funciones trigonométricas, el número e, la letra griega que representa el símbolo para los sumatorios. En el siglo XVIII, Leonard Euler utilizó por primera vez nuestro actual símbolo de raíz, originado por la deformación de la letra R, la primera letra de la palabra radiz, con la que se designa a la raíz cuadrada. Euler fue el encargado de introducir el concepto de función matemática, una notación que ofrecía mayor comodidad frente a los métodos de cálculo infinitesimal. Para ello, la letra I para los números imaginarios y la letra pi para representar el cociente entre la longitud de la circunferencia y la longitud de su diámetro. Consiguió demostrar la divergencia de la suma de los diversos números primos y con ella descubrió la conexión entre la función z de Riemann y los números primos. Carl Friedrich Gauss, mejor llamado como Gauss, fue un matemático, astrónomo, geobotánico y físico alemán que pues contribuyó a la teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, la geodesía, el magnetismo y la óptica. Pues ha tenido, bueno, tuvo influencia notable en muchos campos de la matemática y de la ciencia, y también pues es considerado uno de los matemáticos más, uno de los matemáticos como, ajá, como digo, con más influencia en toda la historia de la matemática. Fue también de los primeros pues en entender el concepto de divisibilidad a otros conjuntos, a otros campos. Bueno, vengo acá otra vez para decirles para qué se utilizan las asociaciones en la vida cotidiana. Bueno, aunque a simple vista podamos pensar que la asociación en general no solo, o más bien, solo consisten en una serie de números que no tienen ninguna aplicación práctica en lo que va a la vida cotidiana, lo cierto es que podemos encontrar aplicaciones de ellas en muchas, pero muchísimas situaciones de la vida cotidiana, aunque están ocultas o no lo vemos de ese modo. Por ejemplo, en una competición de tenis, en los intereses bancarios, en algunas industrias, en los números primos, en la producción de una serie, en la velocidad de un auto, cuando clavamos un clavo con un martillo, en los minutos, en este caso, en los minutos, cuando medimos el tiempo de algo, en la crianza de un ganado y fenómenos naturales, por ejemplo, el desarrollo de los girasoles. Aquí tenemos un ejemplo ahora de término general. Calculamos el término diezésimo de la asociación de los pares. Como el primer término es A1 igual a 2 y la diferencia es de 2, el término que ocupa la décima posición es el siguiente. Como dije que es 10º, entonces sería el primer término, que sería A10, que es igual a A1, y como recordemos que A1 vale a 2, y la D, que es diferencia, vale 2, reemplazamos después, y quedaría de modo que A1 vale 2, 2 más la D, que vale 2, por 9, que es el resultado de del término general, de la enésima parte, menos 1, nos quedaría que el resultado sería 9. Eso primero se hacen las operaciones, que serían primero las multiplicaciones y después la suma, y nos da como resultado 20. ¿Por qué? Porque 2 por 9 sería 18 y 18 más 2 sería 20. Ahora seguimos con el tema de límites. Es el último que hemos dado en este tercer periodo y que tiene una historia bastante larga. Bueno, empecemos con lo que son los límites, que es el concepto básico. En la matemática, límite se refiere a la magnitud fija en que los términos de una secuencia se aproximan entre sí.
se utiliza el análisis real y complejo. En las fórmulas matemáticas, el límite se representa de la siguiente manera. Límite a n entre paréntesis es igual a a. También se puede representar con los siguientes símbolos. A n cuando tiende que a n sea a. Bueno, ahora le vamos a hablar una breve historia sobre el surgimiento del límite. La idea y definición del límite, en especial la del límite de funciones reales, es una cuestión matemáticamente delicada, que se logró la idea inductiva del límite con la definición actual recién en la segunda mitad del siglo XIX. El abordaje de este tema ofrece dificultades de índole técnico-didáctica, que hace que la comprensión fina de esta ocurra en etapas sucesivas y posteriores cuando el estudiante logre una madurez matemática suficiente. En la primera etapa del siglo XX, el tratamiento del concepto de límite en los libros españoles estaba ligado a los conceptos de sucesión y variable. Además, la idea de infinitísimos estaba implícitamente subyacente en ella. Efectivamente, el lenguaje de infinitísimos se utilizaba abundantemente a lo largo del tema. La definición del límite funcional real de una variable real a partir de las sucesiones de números reales fue usada en los libros hispánicos hasta aproximadamente 1965. En esta época, esta definición fue completada con una interpretación geométrica del límite de una función en un punto, la cual utilizó entornos simétricos. Bueno, en este caso no tocamos tanto lo que son los personajes, ya que muchos de los anteriores mencionados, como Gauss, Euler y otros más, se repiten también lo mismo. Entonces quise hacer como un salto en eso. Bueno, seguimos con lo que serían, para qué se utilizan los límites en la vida cotidiana. Bueno, seguimos y nos muestra que, bueno, nosotros usamos límites en la cocina. Por ejemplo, al hornear un pastel sabemos que todos los ingredientes tienen un límite. ¿Cómo se refiere a esto? Por ejemplo, vas a hacer un pastel como dice ahí, necesitas harina, necesitas tantos gramos, necesitas un huevo, necesitas tantos gramos del huevo y así sucesivamente con los demás ingredientes. Y que este tiene un tiempo hasta cual se debe llegar a hornear. También tiene razón, ya que si dejas pasar de cocción o de hornear el pastel, pues lo obvio es que se quemará y no sabrá tan rico como sabe horneado perfectamente. Y por último tenemos un ejemplo de límite, es el siguiente. Pues bueno, decimos que límite de f de x cuando a tiende a x, bueno, x tiende a A, el punto A es L. Si la función toma valores cada vez más cercanos a L, cuando x toma valores cada vez más cercanos a x, el punto A, por la cual se expresa de la siguiente manera como lo están viendo en la diapositiva. Un ejemplo, pues consideremos la función pues f de x igual a x al cuadrado. Para calcular su límite en el punto que es x igual a 2, le damos a x valores más cercanos a 2 por ser ¿cómo se llama? Por su lado izquierdo y por su lado derecho. Si vemos, como están viendo la diapositiva de la imagen, si vemos que la función tiende a 4 por ambos lados de 2, el resultado va a ser 4, lo cual sería límite al cuadrado que tiende a 2, que cuando x tiende a 2 es igual a 4. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado nuestra exposición virtual de lo que serán estos tres temas a tocar y esperamos con todo el gusto que nos aprueben. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.